En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? En Radio Agricultura iniciamos este domingo Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre lo que significa esa palabra que a veces le tenemos un poco de miedo, qué significa el poder y cómo lo están enfrentando, sobre todo las mujeres, en la política, en la sociedad civil, en la academia, en la empresa. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con Radio Agricultura en este momento, por nuestras emisoras desde el norte hasta el sur o a través de la web en radioagricultura.cl y en YouTube en el canal Agricultura TV. Les recuerdo también que pueden seguirnos y hacer comentarios, sugerencias, críticas, lo que ustedes prefieran en nuestras cuentas de redes sociales. En Instagram somos @radioagricultura y en Twitter somos @agriculturafm. Nuestra invitada, tengo una invitada con la que tengo que decir, desclasificarlo desde antes, tengo una cercanía especial, porque además nos conocemos, no voy a decir el número de décadas, porque si no nos vamos a mostrar el carnet y no tenemos ganas a estas alturas, pero nos conocemos mucho y nos hemos encontrado muchas veces en la vida. Nuestra invitada es periodista de la Universidad Diego Portales, tiene, entre otras trayectorias de formación académica, un magíster en Relaciones Internacionales en la Fundación Ortega y Gasset de España, está casada con un ciudadano español, es mamá de 2 hijos de 23 y 20 años, y es hoy la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Muy bienvenida a Poder Positivo, Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, Isabel. Estoy muy contenta de estar contigo hoy. Cierto que tenemos harta vida, Sí, la vida harta nos ha vida. ido juntando desde bastante jovencitas, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, quiero partir, Alejandra, para que nos cuentes, le cuentes a quienes nos están escuchando cuál es el objetivo de Comunidad Mujer, desde cuándo existe, cómo ha sido la trayectoria desde su fundación hasta hoy día. Bueno, Comunidad Mujer es una organización de la sociedad civil, una ONG. Cumplimos 20 años este año, así que hace mucho tiempo que existimos y es una organización que tiene un propósito que es muy movilizador, que las niñas nazcan y desarrollen su vida en una sociedad con iguales derechos y oportunidades. Muy movilizador y muy transversal, y muy creo. transversal, entonces la verdad es que es bien inspirador poder trabajar en una organización que confluye con ese propósito y que de alguna manera conduce todo su trabajo hacia allá. Y bueno, partió Comunidad Mujer con un grupo de fundadoras, entre las que estaba Esperanza Cueto. Y al principio, la verdad es que se buscó mucho enfocar el trabajo de Comunidad Mujer hacia el cierre de las brechas, sobre todo laborales, ¿ya? Utilizando ese poder que tú dices del liderazgo de las mujeres que tienen influencia para poder hacer los cambios, las transformaciones. Y con los años, Comunidad Mujer se fue profesionalizando y fuimos incorporando otros ámbitos. Entonces hoy día lo que te puedo decir es que nuestros ámbitos de acción principalmente van en 3 líneas o en 3 ejes estratégicos: educación y género, participación laboral de las mujeres y todo lo que es su autonomía económica, y la participación política y en las decisiones públicas, en lo público más bien. Esos son nuestros 3 ejes de trabajo y hemos ido articulando para poder influir, porque somos una organización que hace mucha incidencia, aparte de tener iniciativas muy, muy conectadas a tierra, digamos, directamente con las mujeres. Somos una organización que busca incidir en las tomas de decisiones. Entonces hemos articulado distintas iniciativas y te diría que hemos estado presentes en grandes cambios que se han hecho en este país. Cuando venía para acá venía pensando, por si me hacías una pregunta como esa. Es que eso es bien importante, Sí, sí.
el balance que tú haces respecto del aporte, yo lo conozco, pero me interesa mucho que quienes nos están escuchando lo conozcan, porque déjame decirte algo para que sigamos con esa parte de la pregunta. Primero, yo creo que nosotros siempre tenemos que celebrar en Chile que existan organizaciones de la sociedad civil que dan un paso más allá del activismo, ¿cierto? Porque organizaciones que trabajan, que ven los temas de la mujer, vemos muchas, y cuando se acerca el 8 de marzo aparece como, pucha, un jardín de activismos, pero que el 9 de marzo desaparecen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo veo Comunidad Mujer? Veo que es una organización de la sociedad civil que va mucho más allá de eso, que tiene un centro de estudio, que colabora en la sugerencia de políticas públicas y que trabaja con las autoridades, con el Congreso, con los gobiernos, en fin. Entonces, eso ha estado pasando en los últimos 20 años, ¿cierto? Cierto. ¿En qué áreas crees tú que Comunidad Mujer, qué triunfos le adjudicas tú a Comunidad Mujer en los temas más relevantes? Sí, y te contesto inmediatamente eso, pero quiero decir que probablemente nuestro principal activo de todos estos 20 años ha sido nuestra transversalidad. Somos una organización transversal en términos políticos, em, y muy, muy comprometida con el diálogo con todos los actores. Nosotros siempre hemos trabajado, por supuesto, con todos los gobiernos, con los actores de la sociedad civil, con el mundo empresarial, con la academia. Siempre estamos como conectadas con los distintos actores sociales porque nuestra ¿Están vocación trabajando con es el gobierno del transformar. presidente Boric? Estamos, te diría que yo estoy participando en varios consejos consultivos, por supuesto, el del Ministerio de la Mujer, que lo conservo hace bastante tiempo. Estoy en el Consejo Consultivo de la Dirección de Presupuestos, de la DIPRES, que es algo nuevo. Hemos estado colaborando también con el Ministerio de Ciencias desde el gobierno anterior. Entonces siempre estamos con una permanente interlocución. Ahora una representante nuestra está en Buenos Aires en la conferencia de la CEPAL, en la conferencia de la mujer de la CEPAL. Que a mí me Siempre, tocó presidir sí, esa conferencia el exactamente, año 2019, exactamente. Así que en siempre, circunstancias muy, muy difíciles, post estallido. exactamente, No fue fácil no esa fue fácil. conferencia. Así es que te diría que siempre en una actividad muy, muy dinámica, y yo te diría que donde hemos podido, nosotros siempre hemos ido como un poquito adelante, y yo creo que parte de esa posibilidad es porque hemos tenido siempre estudios robustos, porque siempre hemos estado monitoreando la realidad de las mujeres y hemos podido ir tirando Déjame decirle, esas hebras. déjame plantear que Comunidad Mujer tiene un centro de estudio, un trabajo de estudios muy bueno, muy serio. Ustedes no dan opiniones ni hacen sugerencias así con lo que se les ocurrió en la mañana, No, digamos, no. ni en una conversación, en un cafecito entretenido, sino que siempre están, porque yo siempre entro a la página web de ustedes y siempre están, son todas propuestas basadas en los indicadores, en los datos, en las bases de datos de otras políticas públicas, o sea, trabajan con mucha seriedad estos temas. Exacto. Uno puede estar de acuerdo con algunas cosas y tal vez no está Por de acuerdo con supuesto, otras, obvio. pero lo que hay que reconocer es que siempre es sobre datos fundados. Sí, y en ese sentido, te diría que, bueno, siempre hemos trabajado los temas laborales, pero el año 2014 fue un año en que nosotros dijimos, ¿sabes qué? No es suficiente, o sea, no podemos realmente trabajar en transformación en el mundo laboral si no incorporamos otras cosas. Y ahí nos metimos en el ámbito de la educación con un poquito de angustia porque dijimos, esto es enorme, pero levantamos una iniciativa que se llama Las Niñas Pueden y decidimos trabajar en un ámbito de la educación que es las decisiones vocacionales, porque comprendíamos que la segmentación del mercado laboral tenía mucho que ver con que las mujeres no estaban entrando a este mundo de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas, de las ingenierías. Entonces partimos ahí un trabajo que se tradujo en unas campañas que fueron muy, muy en su minuto muy, muy conocidas, Las Niñas Pueden. Hicimos un libro que fue como un libro que para muchas mujeres fue como muy referente, incluso Inspirador. inspirador, y desarrollamos una línea de estudios que se llamaron Género, Educación y Trabajo, donde básicamente lo que postulamos es, tenemos que mirar las brechas de género de las mujeres a lo largo del ciclo de vida.
no solo en una foto en un momento determinado. Las brechas, las diferencias parten desde que nacemos hasta que envejecemos, ¿no? Así que ahí hicimos estos dos estudios y en esos dos estudios nos quedó muy evidente porque hicimos estudios pseudolongitudinales, miramos las generaciones de hombres y mujeres los últimos 25 años y dijimos, el gran tema que se repite como la gran brecha siempre son los cuidados y la falta de corresponsabilidad. Ya vamos a llegar para allá. Pero antes de eso, me gustaría, Alejandra, porque siempre cuando hablamos de los temas de género y de las brechas que enfrentan las mujeres en nuestro país, hacemos el punto respecto de lo que falta, de lo que no se ha hecho, de los déficits. Entonces, sí creo que siendo tú, liderando tu comunidad mujer desde hace bastante tiempo, tienes la visión, la trayectoria para decirme cómo crees tú que está Chile en este tema respecto de hace 10 años y respecto de otros países de América Latina, porque pienso que a veces a las causas les hace bien un reconocimiento de lo que se ha avanzado. Sí, yo creo que es súper importante tu pregunta y creo que de todas maneras tenemos que separar lo que ha sido la trayectoria de los últimos 25 años, el cuarto de siglo, antes de la pandemia y lo que ha venido después, porque la pandemia ha sido como un Ya, que impacto, esa como fue... un exocet en el corazón de todas las sociedades. Y lo que nosotros veíamos hasta antes de la pandemia es que había habido un avance muy significativo de incorporación de mujeres al mundo del trabajo, muy significativo respecto a la incorporación de las mujeres a la educación, a tal punto que teníamos a las generaciones más educadas de la historia de nuestro país, con una matrícula paritaria en la educación superior, y también en una trayectoria de cierre de algunas brechas, como por ejemplo las brechas salariales, porque habían aumentado las remuneraciones en Chile y básicamente esa brecha se estaba resolviendo de alguna manera. Y como te decía, lo que quedaba así como el nudo gordiano, duro, era este tema de la corresponsabilidad. Vino la pandemia y junto con ello, eso sí que fue un terremoto muy un fuerte. terremoto, junto con ello la crisis de los cuidados, porque no tuvimos colegios, no tuvimos instituciones, no tuvimos jardines infantiles, No tuvimos cuidadora para las personas mayores. Exacto, nada. Y ahí lo que ocurrió es que de un paraguaso se produjo un retroceso de una década en participación laboral de las mujeres, porque las mujeres, al no tener esa alternativa, se fueron para la casa, la mayoría. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Que se ha recuperado. Estamos casi en el 50 ya, Estamos cerquita. casi en el 50, se ha recuperado y esto se debe a varias cosas, entre ellas, por supuesto, y a la apertura de los colegios por fin, que fue algo realmente tremendo en Chile, la cantidad de tiempo prolongado que estuvieron los colegios, los jardines infantiles cerrados. Algunas políticas públicas importantes que empezaron en el gobierno anterior, como por ejemplo los subsidios al empleo, el Contrata, el Conecta, los bonos por cuidado, distintas cosas que buscaron impulsar el regreso de las mujeres al mercado laboral, pero todavía estamos en ese desafío, porque, bueno, después nos ha venido esta crisis económica que tiene componentes internos, pero también muchos componentes internacionales, ¿no? Por la guerra, porque hay una recesión que se ve a nivel mundial. Y yo lo que te podría decir que lo que necesitamos hoy día es precisamente no perder de vista que necesitamos que las mujeres vuelvan al mundo del trabajo. Y eso se hace con las políticas de corresponsabilidad, buscando las soluciones a la crisis de los cuidados, y es un tema que hoy día nos tiene bien concentradas en Comunidad Mujer. Estamos ahora terminando una campaña muy exitosa de la carga mental, que podemos hablar de ella también. La vi. Que ha generado un nivel de identificación La vi, la encontré muy buena. Mira, siempre las campañas, y esta en particular la hicimos con un test, porque no es una dimensión del trabajo no remunerado de los cuidados que sea muy conocida. Bueno,
tenemos más de 20.000 test ya realizados, vamos a hacer un estudio con eso. El alcance de la campaña fue enorme, más de 10 millones de cuentas alcanzadas en redes sociales, porque obviamente fue una campaña Qué harto, virtual. es muy bueno. Y básicamente el concepto no es solo la ejecución de las tareas domésticas de cuidado, sino que también es quien las administra, quien las Es piensa, sentirse la única quien responsable. las gestiona, que eso es una carga enorme que produce un fenómeno muy relevante, que es la pobreza del tiempo. Las mujeres sufren pobreza del tiempo porque aquellas que trabajan dentro y fuera de su casa no tienen tiempo para el ocio, tienen muy poco tiempo para Para un incluso, cafecito con una amiga, por ejemplo, una cosa simple, ¿cierto? así es simple para O para un decir, hobby, para me voy a leer abordar, un tejer, leer. libro, para hacer, porque Oye, pero están, es que, verá, es que has pasado por muchos temas que son importantes. Tenemos que irnos luego a una pausa, pero voy a dejar planteados los titulares para cuando volvamos de la pausa. Vamos a hablar, ¿cierto?, de que el país ha avanzado en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Vamos a decir que los temas más importantes, la urgencia o lo que, a ver, los temas que permitirían una incidencia mayor en la igualdad de derechos y oportunidades tienen que ver con el ingreso propio para las mujeres, tiene que ver también con cerrar las brechas, o sea, el acceso, las mujeres tengan también la posibilidad de participar de esas industrias en donde tenemos más éxito en el país, que son la minería, la exacto. energía, ¿cierto? Y que requieren efectivamente una formación relacionada con las matemáticas, con la física, que es donde no están tan presentes las mujeres. Y vamos a decir también que el nudo, como dices tú, el nudo central que nosotros tenemos que resolver es cómo compartimos las tareas en la familia, las tareas como padres, como madres, pero también, no solamente como padre y madre con los niños, sino también cómo lo hacemos con las personas mayores. Tiene que seguir siendo una responsabilidad exclusiva de las hijas mujeres. O sea, esos son como los titulares. Vamos a ir a una pausa, estamos en Poder Positivo conversando con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Quédate con nosotros, volvemos en unos minutos. Muy bien, gracias. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, sobre los temas más relevantes, sobre los desafíos más importantes para cerrar las brechas entre hombres y mujeres, para que efectivamente en nuestro país sea, ¿verdad?, una realidad, ni más ni menos que la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, de deberes y oportunidades entre hombre y mujer. Y estábamos conversando, Alejandra, que cuando uno como que mira esto de manera más sistemática, más ordenada, se da cuenta que la urgencia número uno en Chile y en todos los países de América Latina, ciertos países que no han alcanzado todavía el desarrollo, es el ingreso propio, cuando solo en torno a un 50% de las mujeres en nuestro país tienen ingreso propio y el resto depende o de los hijos o del marido o de los padres. En segundo lugar, cómo nosotros incentivamos, cómo generamos condiciones para que las mujeres participen con mayor fuerza en aquellas industrias que generan mejores oportunidades laborales, mejor desarrollo de carrera, mejores ingresos, que son básicamente en Chile, yo creo, la minería, la energía, la industria, y que hoy día son mayoritariamente, en donde participa mayoritariamente hombres. Y en tercer lugar llegamos al punto central, que es el tema de los cuidados. Y estábamos recordando, te paso la palabra a ti ahora para que recuerdes ese viaje que hicimos y en donde se nos permitió de alguna manera como país, en mi calidad de ministra y con las organizaciones sociales que vivíamos, con las organizaciones de la sociedad civil, tomar contacto con especialistas en los temas más importantes. Sí, yo siempre me acuerdo de ese viaje, Isabel, cuando tú eras ministra de la Mujer y la Equidad de Género, que varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas nosotros, te acompañamos en una delegación oficial a una conferencia de la mujer en Naciones Unidas, que siempre esos son espacios muy relevantes porque uno se conecta con tantas realidades. Por supuesto estaban las
actividades oficiales en las que tú estás activísima con todos tus pares, y las organizaciones también participamos en algunos side events, donde pudimos escuchar distintas experiencias. Y ahí conocimos Fue muy bonito también porque nosotros íbamos como un país con experiencia. Claro, No íbamos como, ay, venimos aquí a que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que mira, nosotros hemos hecho esto, esto, otro. Yo me sentía muy orgullosa de que íbamos muy proactivas, muy con, mira, esta es la mirada que nosotros tenemos en esto y esto es lo que estamos haciendo. Exacto. Porque a veces se cree que cuando uno va a las cosas de la ONU, lo digo porque también siento que hay mucha noticia falsa dando vuelta por ahí, que más o menos que uno va a obedecer lo que está diciendo este organismo internacional, y es todo lo contrario. Nuestro país se ha parado siempre con mucha dignidad en ese organismo y en todos los organismos internacionales, y se ha parado desde su experiencia. Yo iba muy bien acompañada, además con ustedes, Claro. con Chile Mujeres, con Mujeres del Pacífico. Sí, y además que estábamos, o sea, tú tenías una agenda de género en ese momento diseñada y ejecutándose. Y fue para nosotros, en particular para la comunidad mujer, fue muy valioso porque en esa conferencia nosotros conocimos a personas que estaban muy activamente trabajando en la economía de los cuidados, ¿ya? Entre ellas... Que todavía no se hablaba en Chile de ese concepto, No, para nada. Es que es un concepto, por supuesto, ampliamente argumentado, estudiado, pero que en Chile lo conocíamos menos. Conocimos a una española, Ángeles Durán, que es una socióloga española destacadísima, que es una de las artífices de el desarrollo de estadísticas del uso del tiempo, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar, los auditores, de la encuesta de uso del tiempo. Bueno, ella tenía una amplia experiencia en eso. En Chile ya existía un instrumento que era la primera encuesta nacional de uso del tiempo del 2015, que lo que hace es medir esa distribución en el día a día de estas labores de cuidado, trabajo doméstico de cuidado, y quién las realiza, hombres, mujeres. Bueno, la cosa es que en esa conversación que tuvimos con la Ángeles Durán, finalmente surgió la decisión de hacer el primer estudio que valorizó el aporte económico del trabajo de cuidados no remunerado en Chile. Ustedes, como Ministerio de la Mujer, participaron comentándonos todo ese trabajo que hicimos, y llegamos a un número que es muy importante y que se los quiero compartir. Este trabajo, que hoy día no es reconocido, no es remunerado, no es visible, aporta al 22% del PIB ampliado del país. Y lo que quiere decir eso es que es una actividad más importante en la contribución que hace que la minería, que los servicios financieros, etc. 22%. Meses después o un año después, y creo que ese precedente que sentó Comunidad Mujer poniéndole valor al tiempo, fue el precedente para que el Banco Central de Chile, por primera vez en su rendición de cuentas del año 2021, estableciera también que el trabajo no remunerado de las mujeres, ustedes se quedaron cortas, el Banco Central le asigna un 28%. Un 26%. Un 26%. Lo que pasa es que lo actualizó al tiempo de la pandemia. Y en el tiempo de la pandemia, todos en cuarentenados en la casa, ese trabajo creció, porque no teníamos todos los apoyos que podían haber respecto a los establecimientos educacionales abiertos, o incluso el trabajo que se hace, que es remunerado, digamos, que uno contrata. Así es que fue un hito bien importante, y sabes que es un hito que ha hecho que hoy día las conversaciones sean mucho más comprensivas respecto a este tema, entre otras cosas también, porque cuando los hombres, y aquí los voy a apelar, cuando tuvieron que irse a la casa también, se dieron cuenta de todo lo que ahí sucedía todos los días, diariamente. Entonces, y volviendo a la pregunta que me hiciste al principio, claro, en estos últimos 25 años, un cuarto de siglo, una de las grandes revoluciones de las mujeres ha sido su ingreso masivo al mundo del trabajo, aunque hoy día estamos con este tema, pero ha sido así. Pero no ha habido un correlato de los hombres de alguna manera involucrándose en este otro mundo. Por ejemplo, yo creo que un cambio muy significativo en Chile, pero muy significativo, fue la duplicación del permiso maternal, el postnatal de 6 meses en el año 2010. En el 2010,
que significó que era una demanda de las mujeres, que cuando se cumplían los 3 meses de postnatal realmente tenían un desgarre de volver al trabajo y muchas decidían no volver y no volvían nunca más. Entonces, el hecho de que el postnatal pudiera ser de 6 meses a cuenta del Estado, o sea, pagado de manera con aporte fiscal, permitió que las mujeres regresaran de una manera un poquito más tranquila al trabajo. Pero volvemos a lo que tú estás planteando. Eso fue un avance para las mujeres, pero los hombres se toman en menos del 1% la posibilidad de tener ese permiso también, que esa ley le asigna la posibilidad del permiso parental que podrían compartir con las mamás. No sabemos, en muchos casos es probablemente porque la propia mamá no quiere tampoco ceder su tiempo, pero también creo que hay todavía una distancia entre la paternidad como una distancia entre compatibilizar paternidad con trabajo. De hecho, algo que lo comentamos, Alejandra, muchas veces, y me llama mucho la atención que solo el 20% de los padres se tome el permiso por nacimiento de un hijo que es de 5 días, que es a cuenta del empleador, lo que se llamó inicialmente el postnatal de los hombres. Son 5 días, o sea, nace un hijo y los papás, un hijo, una hija y los padres trabajadores tienen derecho a tomarse 5 días hábiles que pueden tomárselos en cualquier momento del primer mes de nacimiento de los hijos. Bueno, solo 2 de cada 10 trabajadores con ese derecho lo ejercen. Y eso también es algo que creo que tienen que mirar los padres que tienen ese derecho, pero tienen que mirar también las empresas públicas y privadas, en el sentido de por qué no se están tomando ese permiso. Y obviamente que el hecho de que un papá trabajador ejerza sus derechos de familia, sus derechos laborales, también va a permitir que el trabajo entre hombres y mujeres sea mucho más equilibrado, tenga más balance, porque hoy día toda la responsabilidad familiar recae sobre los hombros de la trabajadora. Es ella la que se toma el pre y postnatal, es ella la que se toma la licencia por nacimiento de un hijo, es ella la que pide permiso. Entonces, en la medida que el padre trabajador también empieza a ejercer esos derechos, empieza a haber un balance. Ha costado mucho explicar. Por ejemplo, yo a veces hablo con amigos o con gente que te dicen, pero ¿qué va a ir 5 días a perder el tiempo, el gallo a la casa y a molestar a la mamá? No, es que está diseñado justamente para apoyar a su mujer que está siendo madre, muchas veces tienen otros hijos, ¿verdad? Y alguien tiene que hacerse cargo de esos otros hijos. Entonces, no es perder el tiempo, es ejercer como papá, y a lo mejor ese papá tiene muchas ganas de vivirlo. Y además pero la mirada es que va a ir a perder el tiempo y que va, por supuesto, que uno saca de vuelta de la pega, ¿no? Claro, porque mira, lo que ocurre, bueno, me imagino, todos estarán familiarizados con esto de los estereotipos y los sesgos. Para los hombres, en el mundo del trabajo, uno de los principales sesgos tiene que ver con eso. O sea, el que manifiesta su interés, ¿cómo viven el que manifiesta su interés por tener una paternidad más activa, por ir a las fiestas mamón. Es mamón, es macabeo, saca la vuelta, es poco productivo, o sea, recibe. Ya no me voy a decir que te vaya a tomar el postnatal, pues no. Claro, pues como no, pues ya córtala. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, las generaciones más jóvenes, cuando tú hablas con ellos, te dicen, oye, pero si eso es lógico, eso es lo que queremos hacer, genial. Estamos viéndolo conmigo, sí, lo hacen mucho en equipo con la señora. Claro, pero el problema ahí no es de la voluntad propia del trabajador, sino que tiene que ver con ese entorno, con esa organización, incluso con las propias leyes, que hoy día todavía están... Tiendo a pensar eso, sí. Como que hay un... más allá de la voluntad propia o de las ganas de tener esa participación más activa en la paternidad, hay todo un entorno que como que te agarrara la chaqueta y te tirara hacia atrás. Entonces, lo caricaturiza. Claro, y también por esto que hablábamos antes, porque el postnatal parental, que fue algo muy positivo, el postnatal de 6 meses, finalmente como existe esta figura de que se cede al padre el derecho por las últimas semanas del postnatal, que depende de la mamá, depende de la mamá y no tiene un derecho exclusivo. Entonces, mira, en estos temas, que por supuesto para mí son temas esenciales porque tienen que ver con el bienestar de las sociedades, con la calidad de vida de todas las personas, uno tiene que ir como avanzando. Uno va paso a paso, a veces se retrocede un poco,
Pero yo creo que si tú me preguntaras a mí cuáles son de los desafíos para adelante más importantes, yo creo que uno de esos es lograr algún derecho exclusivo para los padres que les permita ejercer tranquilamente este ámbito de Aunque la sea, por supuesto, paternidad. mucho más cortito que el de las Es que en mujeres, general es y a así, lo claro, mejor que se lo pueda tomar dentro de los 2 primeros años de vida de su hijo, claro, que tenga un permiso de paternidad, por así llamarlo, también por cuenta del Estado, o sea, el no a Estado, cuenta del empleador, exacto. porque también eso es importante, o sea, que Sí, tenga esa igualdad, se lo pueda tomar. Y que sea, como dices tú, exclusivo exclusivo, de él como papá, y que exclusivo. vaya también cambiando un poquito la cultura y a propósito de cultura y de lo que pasó en la pandemia, ¿cómo ha ido aterrizando la cultura, por ejemplo, del trabajo, de la forma de trabajar de manera híbrida? ¿Se están tomando los hombres la posibilidad de trabajar en la casa en la misma medida que se lo toman las mujeres, o los hombres están prefiriendo más presencial? Mira, lo que nosotros hemos podido monitorear es que en general todo el trabajo, teletrabajo, ha ido en retroceso. O sea, en general Sí, las empresas las empresas están están, volviendo a lo presencial y que es lo lógico, que es lo ¿cierto? lógico, y existe una mayor proporción de mujeres que optan por este trabajo que es a tiempo parcial, que es de menos horas, pero además en teletrabajo. Y la verdad es que no es Siempre las mujeres siempre queremos las estar mujeres, po, en las dos partes. de las dos partes, Y- porque un poco no nos queda no, y es otra. que quiero estar aquí cuando lleguen los niños del colegio, quiero estar aquí, quiero ver lo que está pasando. Entonces siempre como que todavía estamos en esto de que a la hora de decidir en este dilema, porque es un dilema, finalmente son las mujeres las que optan más por el teletrabajo y de alguna manera el mensaje para las empresas y hay algunas que por supuesto que uno tiene que reconocer que lo están haciendo así, no reforzando este paradigma solo para la mujer. Lo importante es que estas nuevas formas de adaptabilidad laboral, de flexibilidad laboral, sean para hombres y para mujeres, porque la flexibilidad solamente incentiva la igualdad de género o la igualdad de oportunidades cuando es con corresponsabilidad, cuando es bajo esta lógica de que esta opción de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares sea reconocida para todos, Para hombres y para para mujeres, hombres y porque para esa es la mujeres, clave, porque porque si no se si sigue refuerza el siendo rol. reconocida solo para las mujeres, vamos a seguir, primero, con brecha salarial; Claro. segundo, con lagunas en las cotizaciones; tercero, con mayores dificultades de hacer un desarrollo de la carrera. Ya vamos a hablar ya en la siguiente etapa de, a propósito de desarrollo de carrera, Ujú. de por qué a las mujeres están llegando menos, Menos. ¿cierto?, a la alta dirección, sea en gerencia de primera línea o directorio. Y tiene que ver justamente con esto. Entonces, obviamente que, además, yo creo, Alejandra, yo creo que las sociedades sanas necesitan fortalecer su familia, y la familia se fortalece con la participación del papá y la mamá. Exacto. Y eso exige también que hagamos todos un esfuerzo, el Estado con leyes más equilibradas, y en las empresas también reconociendo los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, y eso va a ser mucho mejor. Muchas veces me dicen, oye, pero es que tanto que ustedes impulsan que las mujeres trabajen fuera de su casa, eso debilita a la familia. Claro, si nadie suple lo que hacen las mujeres, evidentemente que sí. Se trata justamente de compartir eh, ambas tareas, Y la tarea además, en la casa con la tarea fuera de la casa, que es el lugar donde tú obtienes tu ingreso. y además que las mujeres que logran tener autonomía económica también contribuyen a que sus familias salgan de la pobreza, Ese es contribuyen un al tema. bienestar de sus hijos y de sus hijas, las mujeres en general, y esto aquí hay muchos estudios, por ejemplo, de la Comisión de Mercados Financieros, claro, Y en la comisión Mira, vamos a ir a una pausa y vamos a conversar sobre eso. ya, vale. Incidencia del ingreso propio de las mujeres en la superación de la pobreza en los 90, sobre todo en los primeros 20 años desde 1990 para adelante. Y vamos a conversar también sobre un tema que a Comunidad Mujer le importa y a todas nos importa, que es
¿Qué pasa? ¿Por qué se frena el desarrollo de la carrera de las mujeres? ¿Por qué están llegando mucho menos a las gerencias generales y a los directorios que los hombres? Estamos en Poder Positivo, en Radio Agricultura, conversando con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Vamos a una pausa y volvemos. Quédate con nosotros. En la agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de regreso en Poder Positivo, en Radio Agricultura, conversando este domingo con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, y hemos conversado sobre cómo ha avanzado el país en los últimos años en materia de igualdad de derechos, deberes y de oportunidades entre hombres y mujeres, dónde están los nudos centrales en los que tenemos que trabajar tanto en los gobiernos como en el mundo político, en la sociedad civil y en la empresa privada especialmente. Y estábamos planteando lo importante que fue, especialmente entre el año 1990 y 2000, en la primera, en el momento en el que se superó mayormente la pobreza en nuestro país, cuán importante fue el ingreso de las mujeres para eso. Cuéntanos sobre ese dato histórico y qué pasó después. Claro, lo que pasa es que en 1990 la participación laboral de las mujeres era como del torno al 30%. Imagínate. Era muy bajo, muy, muy, muy bajo. Entonces, fueron ocurriendo como dos fenómenos a la vez. Por un lado, su mayor participación y por el lado, otro lado, su mayor educación. Y eso confluyó en que, como te decía se fue antes, equiparando su educación con la educación de los hombres. Exacto, y eso implicó que finalmente tuviéramos, como te decía, este ingreso que fue como bien revolucionario al mundo del trabajo en la medida que también empezaba a emerger este hecho de la causa, y es que cuando las mujeres perciben ingresos, las mujeres, por supuesto, contribuyen a la superación de la pobreza y al bienestar de su familia, entre otras cosas también por una decisión de gasto. ¿Qué hacen las mujeres con su plata? Ahorran. No, no solo eso, pagan colegio, invierten en la casa, en la vivienda, a veces tomando créditos, por supuesto, pero hacen eso, en la salud, o sea, todo lo que hacen es para el bienestar de su familia. Lo que significa una familia con ingresos precarios, digamos, con ingresos bajos, el hecho de duplicar esos ingresos. Voy a usar, mira, siempre es arriesgado usar cifras, pero creo que es importante para que quienes nos escuchen se imaginan el impacto que significa en una familia, por ejemplo, que estaba hasta ese entonces recibiendo un ingreso, el único ingreso, 400.000 pesos, que el salario era un salario de un trabajador, recibir desde el mes siguiente ingresos por 800.000 pesos, 900.000 pesos, o sea, duplicar ingresos. Hay un cambio significativo. Pero ¿qué pasó después? Estábamos conversando en la pausa. Pasa que después empieza el fenómeno de la jefatura de hogar femenino, empieza como a cruzarse eso. Claro, porque en el fondo las mujeres pasaron a ser de perceptoras secundarias de ingresos, o sea, ser el segundo ingreso de su familia, muchas veces a ser el primer y principal ingreso, porque aumentaron también los hogares monoparentales, o sea, los hogares... principal y el único muchas veces. Claro, exacto, que son estos hogares donde solamente hay una persona adulta, jefa o jefe de hogar, y en este caso mujeres, que es el entorno de alrededor de un 40%. Las razones de que tienen que ver con eso, bueno, son miles, son sociológicas, tienen que ver con los cambios en las estructuras de las familias, con que los hombres muchas veces, bueno, hay divorcios, hay separaciones, los hombres se van con otras. De tener no también sé. ingreso propio a las mujeres les permitió tomar decisiones con más libertad, a lo mejor. Claro, ¿y qué pasa con las mujeres que son jefas de hogar, que no tienen ninguna opción de no trabajar? ¿Ya? Pero también sabemos que para las mujeres siempre, y eso era antes y es ahora, la decisión de ingresar al mundo del trabajo está mediada por lo que se llama el salario de reserva, que es que tú necesitas un salario que te permita, que te parezca importante para poder salir a trabajar, pero además que cubra todos estos costos de cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la oferta de trabajo de las mujeres es más elástica que la de los hombres. Pero en el fondo lo que ha pasado es que ellas han sido
y han tomado un rol muy importante en el bienestar de sus familias, y por eso es que necesitamos ayudarlas, por eso que necesitamos traerlas al mercado laboral, por eso es que necesitamos ofrecerle un trabajo formal, porque muchas veces este ingreso se obtiene a través de trabajo por cuenta propia, como un microemprendimiento, Que también como alternativa, le da más más flexibilidad. flexibilidad para conciliar Yo me familia y acuerdo trabajo. que conversando con un grupo con varias organizaciones hace años atrás me dijeron, ¿sabe por qué no ponen toda la energía? Mujeres eran, ¿por qué no pone toda la energía el gobierno en impulsar el emprendimiento femenino? Porque para nosotras es muy difícil salir de nuestra comuna, salir de nuestro entorno, dejar a nuestra familia, estamos solas, entonces queremos estar cerca. A mí me llamó mucho la atención porque hasta ese entonces toda la energía estaba puesta en impulsar las oportunidades de empleo bien remunerado, de empleo Formal. formal. Claro, pero es verdad que, por ejemplo, en una región metropolitana en donde hay algunas comunas, ¿verdad?, que están viviendo una situación muy difícil de seguridad, para una mamá tiene un costo alejarse de esa Por supuesto. comuna durante muchas horas en el día y tienen el deseo y la necesidad de estar más cerca. Y eso significa que su fuente de ingreso tiene que ser distinta. Que tiene que ser un emprendimiento, un trabajo por cuenta propia, y ahí son muy importantes todos los instrumentos de fomento. ¿Cómo haces tú para que esa mujer, por ejemplo, pueda, no sé, vender Primero formalizarse. primero formalizarse, pero a veces la formalización resulta como compleja, pero por ejemplo, ahora que estamos viviendo todo este tema de las tecnologías, ¿cómo las ayudamos a que armen un e-commerce? O sea, una oferta que puedan vender sus cosas en Instagram, en Facebook, en claro. temas digitales. Eso es súper relevante, o sea, en el fondo poder darles las herramientas además modernas de hoy, que les permitan poder mejorar sus ventas. Yo puedo decir en los más de 10 años que trabajo en Comunidad Mujer, que las mujeres son extraordinarias. Yo he conocido mujeres de todas partes de Chile, dirigentes sociales, emprendedoras, por supuesto también profesionales, y todas tienen una resiliencia que es muy importante de valorar, y a veces con un poco, o sea, con un apoyo, Con un limón hacen... o sea, es como, bueno, Oye, es hacen que nos va mucho, a quedar ¿no? poco tiempo y hay dos temas que quiero conversar contigo, Alejandra, porque yo creo que Comunidad Mujer y tú en particular han tenido mucha incidencia. Primero te quiero preguntar en qué está la iniciativa Paridad de Género. Ya. Eh, ¿Cómo está avanzando? ¿Qué es, primero, para que sepamos de qué estamos hablando y si está avanzando o no? Y cuántos nuevos socios han sumado. Y luego me gustaría que pasáramos, me gustaría conocer tu mirada y la opinión de Comunidad Mujer respecto al desarrollo de las carreras hoy en Chile, post pandemia, de las mujeres, y qué es lo que le está faltando, ¿verdad? ¿Qué falta o cuáles son las palancas que hay que mover para movilizar las mayores oportunidades de las mujeres en los lugares donde se toman decisiones que en el mundo privado son básicamente las gerencias generales o las gerencias de primera línea y los directorios, los gobiernos corporativos? Bueno, voy a la primera pregunta. La iniciativa de paridad de género partió en Chile a inicios del 2017. Comunidad Mujeres tuvo la Secretaría Ejecutiva durante 4 años, y luego traspasamos esa Secretaría Ejecutiva al Ministerio de la Mujer Yo me y acuerdo que fue la Equidad de Género. Sí. uno de los últimos convenios que me tocó firmar y Sí. creo que fue una muy buena idea, ¿no? Exacto, porque bueno, lo que se buscaba ahí era que esto se institucionalizara como una política pública, que fuera algo donde se pudiera poner todo el impulso que por supuesto un ministerio como el Ministerio de la Mujer y en general los gobiernos a través de las carteras que son afines. ¿Y sigue funcionando esa...? En este minuto está en una etapa de transición. Por lo que yo sé, una etapa de transición en la que se está viendo de qué manera se puede continuar, no, no sé si con todas las empresas que partieron, pero sí con las que están más comprometidas y que necesitan más ayuda, porque lo que ha pasado en este tiempo, que es muy bueno también,
es que se van desarrollando los ecosistemas. Y entonces han surgido muchas iniciativas, el Win-Win, me acuerdo en su minuto, de Naciones Unidas, y otras que el Club del 30%, y así hay muchas, que van como confluyendo hacia estos mismos objetivos que en su minuto tuvo la IPG, que eran tres principales indicadores: aumentar la participación laboral de las mujeres, reducir la brecha salarial y la presencia en altos cargos. Entonces, lo que yo sé es que la IPG hoy día está en esa transición. Y respecto al O sea, en otro el fondo, la tema, iniciativa Paridad de Género es una plataforma para acompañar a las claro, empresas a ir moviendo sus piezas con este propósito. claro, que es como mejorar sus Claro, de indicadores. dar mejores, de potenciar los desarrollos de carrera de hombres y mujeres, pero especialmente mujeres que están un poco más, que enfrentan mayores brechas, y Claro, cómo ir, ¿verdad? eh, Fortaleciendo sus culturas de balance de género. exacto. Y obviamente como entre medio hubo un cambio de gobierno, hay ahí una transición que se está realizando y de la que todavía no tengo tanta información, pero entiendo que es así. Y respecto a lo que tú me hablas de los altos cargos, mira, ahí también tenemos un punto de inflexión importante, porque llevamos muchos años hablando, por ejemplo, de lo importante que es la presencia de mujeres en los directorios, ¿no? Y Ha habido avance ha habido importante. avance O sea, se ha importante, se duplicado ha la presencia en los duplicado. últimos 4 o 5 Mira, me años. acuerdo que en el 2011 la Andrea Tuckman hizo un estudio y en ese tiempo Fue el primer estudio el que se primer hizo. estudio y la presencia de mujeres era bajísima en la 4. empresa IPSA, sí, pero muy poquito. No llegaba, por supuesto, para nada a los dos dígitos. Hoy día es de un Cuando 12% en nosotros promedio. partimos en el 2018, las mujeres en los directorios de las empresas IPSA eran el 7%. Claro. Y hoy día son el 16, el 17. No, yo te diría que en las empresas IPSA en particular debe ser un 12% o algo así Ya. hoy día, pero Ha sido ha lento. sido lento. Ha sido lento, hay que Ha sido reconocerlo. lento y hoy día hay una propuesta de proyecto de ley que todavía no se presenta al Congreso para ponerle cuotas a las empresas privadas. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Mira, tal como está diseñado, al menos lo que yo he sabido, es algo bien progresivo en 6 años, que partiría en los primeros 2 años buscando impulsar más autorregulación, los 2 años siguientes con una cuota recomendada de O sea, un bien bien progresivo, escalado, bien ya. escalado y para terminar con una cuota obligatoria. En ese sentido, creo que ese proyecto de ley, así como se ha informado, me parece que podría ser un impulso definitivo para algo que llevamos mucho tiempo conversando. Por supuesto que hay aprensiones y uno las entiende. Sí, de eh, hecho, claro, de nosotros, por ejemplo, en Somos Mujeres, que es una corporación de mujeres también, porque trabajamos en el ámbito público, estamos trabajando en ese tema. Ahí se hizo cargo de la propuesta Francisca Valdés y Carolina Cuevas, porque tienen ambas experiencias. Y acabamos de tener una reunión y me llamó mucho la atención la disparidad de posiciones sobre el tema. De hecho, yo partí diciendo que estaba de acuerdo, pero debo reconocer que hay principios encontrados en el claro, porque establecimiento de una cuota obligatoria para el mundo privado, que en el fondo, de alguna manera, tengo que decírtelo, es expropiatoria de la libertad que tiene una exacto, empresa de decidir sí. quienes dirigen, ¿verdad?, los destinos de ese gobierno Sobre todo corporativo. ese es el gran argumento en contra, que de alguna manera intervendría en la libertad empresarial y de esa toma de decisiones. Pero yo tengo la esperanza de que se logre, aparte de confluir en cómo unimos oferta y demanda, porque hoy día hay que decir que las mujeres que pueden ser directoras de empresas son muchas, muy capaces, con muchos méritos y en todos los ámbitos del conocimiento. No estoy hablando solo de los temas de diversidad, No, no, estamos hablando de no, todos los no. temas, de todos los temas además que hoy día son importantes para los gobiernos corporativos: la ciberseguridad, los criterios ESG, No, pues si las etcétera, mujeres en los ¿no? directorios no van a estar para hablar de los temas mujeres, van a estar Exacto. para hablar de todos los temas, Y lo que a mí me evidentemente. gustaría, lo que a mí me gustaría, así como un wishful thinking, es que básicamente los líderes empresariales de hoy no tuvieran que, o sea, entendieran
que este avance es bueno para las compañías, Hay es muchas compañías bueno que lo han entendido. para los negocios, entonces que no haya esa resistencia y que no tengamos que de alguna manera caer de nuevo en la típica conversación de que, oye, que las mujeres somos un business case y por supuesto que vamos a ayudar, que vamos a aumentar O la eso otro, yo rentabilidad no de la sé, pero es que a empresa. mí hay Esa algo que cuestión. mira, tengo que decirlo, aprovechar de que tengo que aprovechar mi programa para decirlo, pero hay algo que me molesta profundamente porque creo que están equivocados, o sea, de hecho es equivocado. Cuando dicen, se hacen un daño a las mujeres impulsando este tipo de cosas, porque ellas tienen que llegar a estos lugares por mérito. Es que justamente el problema es que para las mujeres el mérito hasta ahora ha sido insuficiente. Entonces, es Insuficiente. al revés. El peso de la prueba no está puesto en el mérito de las mujeres, que por supuesto lo tienen, y hay mujeres talentosas, y mujeres no talentosas, y mujeres con mérito, igual que los hombres. Exacto. Si el peso de la prueba no está puesto ahí, el peso de la prueba está puesto en las oportunidades que para las mujeres son menores que para los hombres, que para un puesto hay 25 personas peleando por ese puesto, y de esos 25 pueden haber sido ser 5 mujeres, y yo te puedo asegurar que eso lo van a dar uno de los 20 hombres. Entonces, por distintas razones. Entonces, está bien. Yo de partida tengo una posición hoy día distinta. Creo que lo de la cuota es algo muy complejo. Hasta ahora estoy pensando eso, que es algo muy complejo porque es expropiatorio de las decisiones. Distinto es la cuota en las empresas públicas, porque las empresas públicas son del Estado y el Estado se autorreguló y puso esa norma. Y hoy día tenemos 50% mujeres Ya es por ley, además. y es por ley. Y me siento muy contenta de haber sido parte de eso, ¿ya? Pero es una autorregulación del Estado. Pero terminemos, por favor, con esa mirada que de partida es tan pasada de moda, de Sí. no, es que esto tiene que ser por mérito. Si ya sabemos que tiene que ser por mérito, si la duda, si no ponemos en duda el mérito, lo que estamos poniendo en duda es que el mérito no es suficiente, no está siendo suficiente para las mujeres. Claro, y ahí yo creo que hay un cambio de mentalidad, más allá de que, bueno, yo en lo personal considero que a veces las regulaciones o los cambios en las leyes ayudan a acelerar procesos, o sea, como que impulsan, como fue en su minuto las cuotas de género en las empresas En la política. En la política, pero también en las empresas del sistema de empresas públicas que ya llevan 2 gobiernos Sí, más. 3. Yo creo que eso ayuda. Pero, Primero partió con una autorregulación. exacto, era como una Que la partió el recomendación. segundo gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros lo mantuvimos y dimos pasos, o sea, pasamos del 40 al 50, y después se convirtió en ley. Claro, yo creo que esas normativas han funcionado en Europa. La Comisión Europea partió con esto el 2011 y hoy día con diferentes velocidades los países en general han avanzado al menos a esta representación de un 30% de mujeres. Todo depende también de si son con sanción o no son con sanción, pero da lo mismo. Pero lo que quiero decir es que aquí hay como que nos tenemos que modernizar, o sea, tenemos que como líderes empresariales, sobre todo, porque aquí hay una diferencia bastante grande entre quienes son líderes empresariales de empresas multinacionales y de empresas chilenas. Traen una mirada desde fuera. Que traen una mirada desde fuera. Yo creo que si lográramos que se entendiera. También hay una diferencia generacional, Alejandra. Por supuesto. Y también, uno sabe que esto tiene que ver también con lógicas de elección que tienen que ver con la confianza, con el conocer a la persona que tú por eso invitas a tu directorio. Todo eso, el imponer. Pero yo creo que vamos a llegar a yo siempre soy de aquellas personas que mira el vaso medio lleno siempre, y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en esto. Estoy segura que eso va a pasar porque básicamente es importante, es necesario, es moderno, es subirse a un carro de futuro, y yo lo veo así. Igual que tú, yo no creo que las mujeres seamos un business case, para nada. No creo que ese sea el argumento. Yo creo que el argumento es ese otro. Es cómo logramos confluir. Y que las empresas también es bueno que sean un espejo, ¿cierto?, de lo que está pasando en la sociedad. Están integradas, son parte muy importante de la sociedad. Y obviamente que si una empresa tiene incorporados esos cambios sociales en su estructura, en su forma, en su cultura, también va a ser una empresa mucho más competitiva. Exacto. Al final es un tema, tiene que ser un buen negocio. Y eso yo lo entiendo. Bueno,
tú sabes que soy fundadora de Punto Quality, que es una consultora que se dedica al balance de género corporativo, y es muy grato cuando uno conversa con una nueva generación donde comprende, ¿cierto?, que este es un tema que es un win-win, que es un buen negocio. Exactamente. Oye, es un win-win. se nos pasó volando este programa, Alejandra, impresionante. Podríamos hablar de tantas cosas. Sí, bueno, Me vas a tener que invitar nuevamente. No, de todas maneras, y vamos a tener, yo creo que ya próximamente quizás un programa con 3 personas, con 3 integrantes, para que conversemos en más profundidad sobre algunos de los temas que tocamos hoy día, pues los tocamos muy al pasar. Un paneo hicimos. Y yo te quiero felicitar por el trabajo que has hecho, llevas muchos años y has sido siempre muy seria, muy persistente, muy consistente. Solo preguntarte si te han tentado alguna vez con la política. Alguna vez, pero ¿sabes qué? Yo debo reconocer que en algún minuto lo pensé, pero a mí me gusta el espacio de la sociedad civil. Me siento muy cómoda desde contribuyendo siempre, pero desde este lado. Así que de momento no está en mis opciones. No está disponible, doña Alejandra, pero me gusta mucho por su perfil reflexivo y siempre muy serio. Bueno, y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos en Poder Positivo. Hoy día conversamos sobre temas tan importantes para nuestro país como son, ¿cierto?, el ingreso propio de las mujeres, la igualdad de derechos, de oportunidades, cómo podemos aportar para que en nuestro país, ¿cierto?, hombres y mujeres tengamos las mismas condiciones de vida y las mismas oportunidades. Pásenlo muy bien en lo que queda de domingo, disfruten de su descanso y prepárense para que tengan una semana maravillosa en donde reciban puras buenas noticias. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo domingo en Poder Positivo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.